Resultado de aprendizaje 4, ¿no? Demuestra, ¿no es cierto? Demuestra fórmulas de integración de funciones. Voy a poner así, trascendentes, inversas e hiperbólicas. A ver, vamos a hacer el preámbulo primero, ¿no? Vamos a ponernos qué es lo que estuvimos haciendo. La integral de una función es su primitiva más una constante. A la primitiva le llamamos f de x y le añadimos c. Esto a través del teorema del valor medio y de los dos teoremas fundamentales del cálculo, ¿no? No solamente el uno, establecimos que la integral entre a y b de f de x es igual a f de b menos de f. A eso de aquí le denominamos integral indefinida y a esta le llamamos integral definida. Esta de aquí sería también una antiderivada, una antidiferencial. A fin de cuentas, una antioperación, ¿no? Antioperación. ¿Qué querría decir? Profe, no se ve mucho. ¿Perdón? No se ve mucho. Está desenfocado, parece. Y ya. Yo suelo trabajar con otro esfero. Veamos si es que me va mejor con el otro. Bueno, ahí mejoró. A ver, les estoy diciendo lo siguiente, ¿no? Esta de aquí es la operación integral. Está resumida así. Ahí está su operación y su resultado. Le podemos interpretar como una integral indefinida, como una antiderivada, como una antidiferencial. En general es una antioperación, pero sigue siendo la operación. Esta de acá, en cambio, me da un resultado definido. Esta me da un resultado numérico, además. A esta se le denomina integral definida. Pero esta específicamente es lo que sirve para la aplicación, o más bien para las aplicaciones. ¿Ya? Es decir, cuando queremos resolver problemas reales, utilizamos esto. Cuando queremos practicar la operación y poder resolver cualquier integral y conformarnos con la respuesta, con la primitiva, utilizamos esta forma. En eso se resumiría todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ustedes pueden hacer las dos. Estas de aquí para hallar áreas y volúmenes. Esto de aquí para cualquier área y para volúmenes siempre y cuando sean de revolución. Cualquier volumen, pero siempre y cuando sea de revolución. Si no es de revolución, todavía no podrían hacer. Y esta de aquí para hacer cualquier integral. Pero todavía está limitado. Está limitado porque ustedes las que saben hacer son algebraicas, ¿no? Pero algebraicas tipo polinómicas, nada más. Porque si ya entran otro tipo de funciones algebraicas más complicadas, ya no se podría hacer. Trascendentes. Hasta aquí pueden hacer las exponenciales. Las que pueden hacer, a ver, de las polinómicas, bueno, aquí yo creo que hay demasiados ejemplos como para poner. En los trascendentes hay pocos, ¿no? ¿Cuáles son las que aún no se pueden hacer? Integral del logaritmo natural de x. Integral del logaritmo base a de cualquier función. Eso es lo que todavía no se puede hacer. Porque la integral de e a la x de x, integral de a la x de x, eso ya está hecho. Ya saben cómo hacerlo. Solo estaría faltando estas. Luego, las trigonométricas. Las trigonométricas ya saben hacer, ¿no? Las básicas, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo hasta allí por el momento, pero ahora lo que nos toca es diversificar.
Entonces nos vamos a concentrar en diversificar esto, para que una vez que hemos diversificado, empezar a ver otras aplicaciones, que ya no sean solo áreas y volúmenes, y que involucren aplicaciones para estas y para las nuevas que vamos a ver. Una de ellas, ¿no?, de las más básicas, serían las trigonométricas, o las que vamos a comenzar, serían las trigonométricas inversas. ¿Cuál es la diferencia entre una función trigonométrica y una función trigonométrica inversa? Partamos de ahí. A ver, voy a utilizar este último espacio y voy a hacer letras un poquitín más grandes, pero según estoy viendo mejoró ya la nitidez. A ver. F de x igual seno de x. Esa es una función trigonométrica. Esto de aquí es lo mismo que y igual seno de x. Ahora, si yo, en lugar de necesitar la variable x como independiente y y como dependiente, necesito el valor de x, yo lo que tendría es que despejar x en función de y. Esta función seno, ¿cómo pasaría al otro lado de la ecuación? Como la función seno inverso de y, ¿no es cierto? Esta de aquí se conocería con el nombre de función trigonométrica inversa. Entonces, yo no puedo resolver derivadas e integrales de estas funciones porque aún no he visto. Eso quiere decir que no solamente que tengo que resolver el problema de las integrales de las funciones trigonométricas inversas, sino que tengo que resolver el problema primero de la derivada. Porque si resuelven el problema de la derivada, aplicando esta operación que es la antiderivada, podrán resolver también el otro problema. Entonces, ahorita, a través de esto, vamos a resolver un problema que no se ha resuelto ni siquiera desde el cálculo diferencial. Vamos a abordar el problema desde el cálculo diferencial primero y desde el cálculo integral después. Con este enfoque vamos a hacer todito el resultado de aprendizaje 4. Todo lo que está aquí. ¿Hecho? Muy bien. Entonces, estas se convertirían en sus primeras clases de cálculo diferencial e integral a la vez. Los dos a la vez en una sola clase. Y es igual al seno de x. Ahora la pregunta sería, ¿qué sería x? Ya hemos visto que es seno inverso de y. Acá arriba, ¿cuál sería la derivada de y con respecto a x? Resolviéndolo de arriba. La derivada de y con respecto a x sería la derivada del seno, ¿no es cierto? La derivada del seno de x sería coseno de x. Yo tengo resuelto este problema de acá arriba. Pero si ustedes se fijan, este otro razonamiento acá nunca lo hemos hecho. ¿Qué sería, o a qué nos daría igual la derivada de x con respecto a y? Yo diría, la derivada de x con respecto a y sería la derivada del seno inverso de y. Pero ahí me quedo en un vacío porque nunca me he preguntado a qué sería igual esta derivada. Entonces vamos a hacer un puente. En lugar de resolver esto, vamos a resolverlo de arriba, pero cambiándole o dándole la vuelta. ¿Qué pasa si es que yo invierto esto? ¿A qué sería igual la derivada de x con respecto a y? Si es que yo cojo y doy la vuelta a esto, lo que obtengo es esto. ¿Cómo sobre coseno? Profe, no se le escucha. ¿No se me escucha? No, ya está bien.
¿Ya está bien? A ver, les decía que si es que le invierten no sé qué le pasa a la cámara, está medio, no sé, está muy, muy variable. Basta que se acerque y se enfoque y desenfoque. Lo que pasa es que no me puedo concentrar en los desarrollos y en la cámara a la vez. Así que allí ayúdenme. Cuando se desenfoque, ustedes me dan un aviso, ¿ya? En cuanto se desenfoque, me dicen, se desenfocó. Tenemos que hacer así, nos ayudamos entre todos, ¿ya? A ver, les decía, si es que esto le doy la vuelta, esto de aquí también le puedo dar la vuelta. ¿A qué sería igual? El coseno de x está dividido para 1. Por lo tanto, esto sería 1 sobre coseno de x. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ahora yo tengo que... A ver, esto de aquí es algo que no está resuelto, ¿no? Lo que quiero es saber cuánto vale la derivada de eso. Esto es lo que estoy resolviendo. He seguido este camino como un proceso que me puede dar un resultado. Ya, entonces, hasta allí estaría bien. Pero ahora nos falta el concepto de función inversa. A ver, veamos si es que podemos hacer esto, ¿no? Si es que yo tengo que x es igual al seno de y, esto también implicaría que y es igual al seno inverso de x. ¿No es cierto? Si ese razonamiento sirve acá arriba, el mismo razonamiento debería servir acá abajo. Es decir, esta de aquí ya se aproxima más a la idea que yo tengo de función inversa. Porque esta sería una f de x. Esta de acá sería un f de y normalmente yo no trabajo con f de y. Lo que hago es trabajar con f de x y luego hago la extensión para y, para z, para cualquier variable. Pues queriendo mantener ese mismo orden, ustedes dirían, perfecto, si x es igual a seno de y, entonces y es igual al seno inverso de x. Por lo tanto, este es el objetivo. Esta es la función inversa que yo quiero conseguir. Más no esta de aquí. Por lo tanto, puedo aplicar este mismo razonamiento que apliqué acá arriba, puedo aplicar acá. Es decir, yo sí sé la derivada de esto. ¿Cuánto valdría la derivada de esto? La derivada de esto sería de x a de y igual a la derivada del seno de y, que sería coseno de y. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuánto valdría de y a de x? Tendría que darle la vuelta, tal como hacía en las funciones en las que la variable era x. Ahora, aunque la variable sea y, esto será de y a de x igual a 1 sobre coseno. Si ustedes se fijan, es el mismo razonamiento de arriba, solo que ahora la variable es y. Muy bien. Estando así, yo tendría que saber cuánto vale el coseno de y. Para eso voy a utilizar las funciones pitagóricas, o más bien las identidades pitagóricas. A ver, hagamos un paréntesis. ¿A qué es igual el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x? ¿Cuánto vale eso? A 1. 1. Por lo tanto, el seno cuadrado de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de x. Pero también podría decir que el coseno de x es igual, ¿no? Perdón, el seno de x, ¿no? Y sacando la raíz. También podría decir que el coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. Guardando la similitud y cambiando la variable x por la y, yo diría que el coseno de y tendría que ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado, pero de y. Así es. Como son identidades, no importa que cambie la variable, la identidad se mantiene, eso ustedes ya saben, por trigonometría. Esto de aquí, lo que me está diciendo es que de y de x es igual a 1 sobre el coseno de y.
El coseno de y ha sido 1 menos seno cuadrado de y, raíz, ¿no es cierto? Pero además de eso, ustedes sí saben cuánto vale seno de y. ¿Cuánto vale seno de y? Seno de y es x. Como seno de y es x, yo podría decir que de y de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de... Ay, perdón, chicos, no tengo borrador. Hagan la cuenta que borré eso. De y de x sería igual a 1 sobre raíz de 1 menos. A ver, aquí pongan atención, no se me vayan a confundir. ¿Verdad? Aquí dice seno cuadrado de y. Voy a coger esto y voy a traer de acá. Voy a coger esto y darle la vuelta. Seno de y es x. ¿Sí o no? Que es lo mismo que lo que está arriba. ¿Cuánto sería seno cuadrado de y? X al cuadrado. De x al cuadrado. Es como que cogiera esto elevado al cuadrado y esto también. Aquí dice seno cuadrado de y. Lo que tengo que restar es seno cuadrado de y. Pero seno cuadrado de y, ¿qué ha sido? X cuadrado. Ya tienen la fórmula para la derivada de una función inversa. Alguien me dirá, ¿y cómo así? Cojan ahora esto. Esto es y. Aquí dice derivada de y con respecto a x. Vamos a ponerle así. La derivada con respecto a x de y, o sea, esto, ¿no? Es otra forma de escribir esto, es esto. Es decir, la derivada con respecto a x de y. ¿Pero qué es y? Según esto. Es seno inverso de x. La derivada con respecto a x del seno inverso de x ha sido igual a esto. A 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos de x al cuadrado. Cálculo diferencial. Derivadas de funciones inversas. Eso es algo que no habíamos hecho el ciclo anterior. No se podía hacer el ciclo anterior, pero ahora ya se puede hacer por el concepto de función inversa. El concepto de función inversa está aquí y aquí. Y se ha hecho la aplicación de función inversa para la función seno. Y me termina dando como resultado la derivada de la función inversa seno de x. Si es que esta es la fórmula para la derivada, ¿qué me faltaría? Me faltaría la fórmula para la integral, pues, ¿no es cierto? Porque ahora es cálculo diferencial e integral, unidos y a los dos fundidos. Es decir, voy a establecer nuevos formularios. ¿Se acuerdan que el ciclo anterior yo insistía en esto, ¿no? Cuando ustedes van haciendo demostraciones y obteniendo fórmulas, solamente esas fórmulas que son demostradas por ustedes son aquellas que les sirven de los formularios, porque saben cómo se obtienen. Es decir, quedan autorizados a utilizar fórmulas que han demostrado. Las fórmulas que no han demostrado no están autorizados a usar, ¿no? Por su convicción de educadores, de docentes. Entonces, ahora la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo sería la antiderivada de esto? Podría ser tan simple como lo siguiente, ¿no? Yo diría la antiderivada de esta de aquí tendría que surgir de darle la vuelta a esto y aplicar, pero ya siendo más específicos, ¿no? Si es que esta es la derivada, ¿cuál sería el diferencial? El diferencial se conseguiría cogiendo esto y pasándolo al otro lado. Es decir, el diferencial de el seno inverso de x es igual, este dx que pasa al otro lado sería 1 por dx, ¿no es cierto? Sería dx sobre la raíz de 1 menos x. Ese sería en forma de diferencial. Ustedes saben que derivada y diferencial son lo mismo, pero tienen una forma distinta de ser representado.
Es decir, el diferencial queda multiplicado por la derivada. Ahí la derivada se convierte en un diferencial. ¿Cómo hago entonces ahora el antidiferencial? El antidiferencial es la integral. Integral a la izquierda, integral a la derecha. El integral de un diferencial se elimina. Y lo que queda es esto como función. Entonces, acaban de colocar, ¿no?, una nueva fórmula de integración. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Aquí están diciendo que la integral de dx sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a lo que quedó, al seno inverso de x más una constante, porque puede ser que esté añadido un 5. Si es que esto estuviera 5, la derivada habría sido esta. Pero acá ya no sabemos si estará o no estará añadido, entonces lo dejamos como una constante. A ver, chicos, ¿qué les pareció la demostración de la fórmula de integración para la función seno de x? Derivada de seno inverso, integral de una función que me da una función trigonométrica inversa. ¿Comprendieron? ¿Qué está? ¿Difícil? ¿Fácil? Entendible, profe. Muy bien. Si alguien no comprendió, tranquilo, vamos a hacer una segunda. Pero ya a partir de la tercera ya van a tener que poder hacer ustedes. Entonces, estas dos fórmulas de aquí ya de una vez tomen nota, ¿no? Están construyendo un nuevo formulario. Están haciendo el formulario para el cálculo diferencial e integral de las funciones inversas. Eso es lo que están haciendo. Las dos primeras fórmulas de esos nuevos formularios, esta sería la primera, esta sería la segunda. Ahora, a estas fórmulas hay que agregarle el conocimiento de los dominios. Es decir, tienen que saber en qué dominios de la X aplica esto. Lo que implicaría en qué rangos de la Y aplica esto. Porque no es posible hacerlo para todos los espacios de la X y de la Y, para todos los dominios y rangos. O sea, explicaré eso en la siguiente hoja. Porque ya no tengo espacio en esta. Voy a ponerle, esta ya sería la clase 11, ¿no? Voy a identificarle para pasarles las fotos. Esta es la clase, es la clase 10, ¿no? Clase 10, resultado de aprendizaje 4. Específicamente hoy estamos trabajando funciones inversas. A ver, funciones trigonométricas. Porque hay otras, ¿no? Las algebraicas también pueden ser inversas. Trigonométricas inversas. Pero si le comprenden, para las trigonométricas, el resto es más fácil. Ya les paso la foto de la clase 10, hoja 1, hoja 2, voy con la hoja 3. Muy bien. Comprendamos cómo es esto de los dominios. Si se comprende para la función seno, se comprende ya el resto. A ver, partimos del hecho de que tengo una función y igual seno de x. La función y igual seno de x, ¿no? Tiene una gráfica muy conocida. Esto es x, esto es y. Aquí estaría el valor de pi. Y esto sería pi sobre 2. Entonces, la función seno de x, cuando x es 0 y es 0. Cuando es pi es 0. Y cuando es pi sobre 2 es 1.
Entonces va así, hace esta onda, baja. Y acá termina ocurriendo lo mismo, pero en menos 1, hasta menos pi. Aquí está pi sobre 2. Y baja hasta menos. Aquí no nos deteníamos a pensar mucho, porque el dominio estuvo establecido para funciones seno, en las que cuando yo cruzaba líneas verticales, siempre obtenía fácilmente los puntos de cruce. Es decir, aquí, con líneas verticales paralelas al eje Y, para cada valor de Y estoy obteniendo 1 y solo un valor de X. Es decir, esto de aquí cumple el concepto de función. Esta fue la primera clase que yo les di de cálculo diferencial. No sé si se acuerdan. Definíamos una función como aquella expresión matemática que para cada valor de X obtenía 1 y solo un valor de Y. Porque si para un valor de X se obtenían varios valores de Y, eso ya no se denominaba función, eso se denominaba ecuación. ¿Se acuerdan? Sí, Como esto cumple el concepto de función, nos reparábamos en más sobre el dominio. De ahí decíamos que de Y a de X es igual al coseno de X. Luego decíamos que de Y es igual al coseno de X de X. Y si aplicábamos la integral, esta integral se iba con el diferencial. Y la integral del coseno de X era igual, ¿no es cierto? La integral del coseno de X era igual a Y. ¿Pero a qué es igual Y? Al seno de X. Todo eso estuvimos haciendo acá en cálculo diferencial, que fue todo el ciclo anterior. Y esto de aquí hemos estado haciendo este ciclo hasta la última clase. Entonces, hemos estado haciendo cálculo diferencial el ciclo anterior y cálculo integral en este ciclo. ¿Qué estamos haciendo en el resultado de aprendizaje 4? Estamos haciendo el cálculo, ¿no? El cálculo diferencial e integral en una sola clase. Si ustedes se fijan, aquí está la derivada y aquí está la integral. Entonces, si hemos estado haciendo esto, ya podemos hacer lo otro. Lo único que nos estaría faltando es establecer los dominios. ¿Cuál era entonces la función inversa de esta? La función inversa de esta era la X igual seno de Y. ¿Cómo sé que esta es la función inversa de esta? Esta es la función inversa de esta porque cuando despejo Y, el resultado es que el seno pasa al otro lado como seno inverso. ¿Sí ven? Eso lo define como inverso. Entonces ya sabemos que la derivada con respecto a Y de X es igual, ¿no es cierto?, a la derivada con respecto a X de lo que es Y. ¿Y qué es Y? Es el seno inverso de X. Y eso resulta de las demostraciones que ya hicimos, que la derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos X al cuadrado. Y pasando este dx al otro lado y haciendo la integral de dx sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, esto resulta seno inverso de x, más una constante. Entonces, a lo de aquí, lo que le está faltando es esta deducción, ¿no? O sea, saber que esto de aquí es una función. Que aquí estoy haciendo una operación, pero no sé si cumple el concepto de función. Pues para eso vamos a hacer la gráfica. A veces esta ya un poquito más grande para que se diferencie. ¿Cuál sería la diferencia entre graficar esta función
y graficas la inversa de la función. La diferencia sería que lo que antes era dominio, ¿no es cierto? Ahora pasará a ser rango. Y lo que era rango pasará a ser dominio. Esa sería la diferencia entre la función y la inversa. Si el gráfico del seno de y iría en sentido contrario, este sería y, este sería x, pero la gráfica se desarrollaría alrededor de y, ya no alrededor de x. Por lo tanto, aquí estará pi y aquí estará pi sobre 2. Ya no 1, 2, 3, ni menos 1, menos 2, menos 2. Mientras que acá se ubicarán los valores. Voy a poner aquí el 1, aquí el 2. Y acá estará el menos 1. El menos 2. Si a mí me dijeran estrictamente cómo interpreto eso, yo interpretaría que las cosas están al revés. O las cosas están reflejadas en un espejo. O sea, el revés que quiero que entiendan es el revés que ustedes ven en un espejo. ¿Sí saben que cuando se ven al espejo se ven ustedes del revés? Ustedes creen que se ven como se ven, pero lo que están viendo es su imagen al revés. Si no me creen, pongan una hoja de un libro frente al espejo y dense cuenta que es así. Ustedes quieren leer lo que está en el espejo y no pueden, porque está al revés. Tienen que hacer el esfuerzo y hacer que su cerebro acepte eso, comprenda eso y empiece a comenzar a leer. Pero tiene que hacer un esfuerzo que no es una capacidad que esté desarrollada o que desperdiciamos de desarrollarla. Hagan ese ejercicio hoy día, pongan un libro al revés y hagan el esfuerzo por leerlo y van a ver que esa destreza de comprender las cosas al revés es necesario desarrollarla, al menos para un matemático, un físico, ni se diga para un profesor de matemáticas y física. Esa es una capacidad que tienen la gran oportunidad de desarrollar y ver que empiezan a manejar con soltura ciertas destrezas. Y esas son las que se necesitan para hacer esto con mayor facilidad. Van a ver que comprenden mejor esto haciendo sus ejercicios. Digamos que como yo los miércoles no les mando tarea, entonces les dejo esa actividad recreativa. Hagan y me cuentan el viernes, ¿ya? Bueno, ¿cómo sería la gráfica al revés? La gráfica al revés sería que cuando a x le dan un valor de 0, el seno inverso de 0 es 0. Pero como es difícil dar valores a esta, porque tengo que pensar al revés, es más fácil darle valores a esta y obtener resultados para la x, ¿sí ven? Entonces, si es que y vale 0, el seno de 0 es 0, por lo tanto x vale 0. Es el mismo punto. Cuando y vale 1, perdón, cuando y vale pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces x valdrá 1 cuando y es pi sobre 2. Y cuando y vale pi, el seno de pi es 0, por lo tanto x se hará 0. Es decir, x se hace 0 cuando y vale pi. Y lo que obtengo es de este gráfico. A ver. Acá en menos pi sobre 2 y menos pi, obtendré algo similar. Es decir, cuando x vale menos pi, el seno de menos pi es 0. Entonces, cuando y vale menos pi, x vale 0. Y cuando x vale menos pi sobre 2, el seno de menos pi sobre 2 para x es menos 1. Es decir, aquí. Pues no. Así y así. Ahora, tengo que trazar líneas verticales para confirmar que estoy trabajando con funciones. Trazo y ya no estoy trabajando con función. Es decir, esto es una ecuación. ¿Cómo puedo hacer para convertirle la ecuación en función? Para poder convertirle a la ecuación en función, lo que necesito es que el corte ocurra solo una vez. Es decir, eliminar esto de acá arriba.
Y acá, como también se está cruzando dos veces, eliminar esto de acá abajo. Y quedarme solamente con el trayecto. Es decir, esto ya no me sirve para que sea función. Esto será función solamente desde aquí hasta aquí. Porque allí se cumple el concepto de función de que para cada valor de x obtengo 1 y solo un valor de y. ¿Se ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo y estableciendo un valor de rango en el que para la y solamente sirven los valores que van desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. ¿Por qué digo para la y? Porque ese es el dominio. Ustedes miran, pero el dominio es de este. Claro, el dominio es de este. Pero, si ustedes se fijan, lo que va a establecer para la función inversa su dominio es lo que antes era el rango. Es decir, el rango pasa a ser ahora el dominio. Es decir, esto sirve. Todo esto funciona para valores de y que están entre, ¿no? Para valores de y tales que y, que pertenecen a valores que van de menos pi sobre 2, incluido, ¿no? Hasta el valor de pi sobre 2. Y siendo así, ¿no? La x, para que eso pueda cumplirse para la x tendrá que estar desde valores que van de menos 1 hasta 1. Y estos de aquí serían, ahora sí ya para la función inversa, esto sería el dominio. Y para este dominio lo que obtengo es este rango. Es decir, esto funciona solamente aquí. Fuera de eso no funciona. Pero la importancia de esto es que he logrado convertirla en función y saber que para estos valores esto de aquí funciona. ¿Cómo hacer que las funciones queden entre estos valores? Eso es fácil, porque el menos 1 y 1, si ustedes se fijan, es todo lo que se necesita. Porque no es un milímetro ni es un centímetro, es 1. Por lo tanto, puede ser un metro, puede ser un kilómetro, puede ser un año luz. Así que con eso se amplía y en realidad ya termina sirviendo para todo. Lo que les quiero decir aquí, o la explicación de esto, quiere decir que no se puede hacer las fórmulas de derivación e integración sin saber los dominios y los rangos para los cuales sirven. Ustedes van a decir, pero ¿y antes por qué no hacíamos eso? Antes no hacíamos eso porque no se violaba el concepto de función. A pesar de eso, sí teníamos la precaución de establecer dominios y rangos, y sí trabajamos en eso. ¿Cuál era el dominio acá arriba? Menos de infinito a infinito, ¿no es cierto? Para la x. Pero sí establecimos rangos, acuérdense, el rango acá, ¿no? El rango para la y iba de menos 1 a 1. Es decir, sí tuvimos antes de esa restricción. Pero como no se violaba esta regla de funciones, pues no nos preocupa. Este sería, ¿no?, su fórmula. Acabamos de hacer la fórmula y el dominio y el rango para la función seno. Me ha tomado su tiempo porque he necesitado explicar, pero en realidad esto es mucho más rápido de hacer y de comprender, ¿no? Voy a hacer para el